Bien, hermanos, seguimos con nuestra serie de Romanos y yo les invito por favor a abrir sus Biblias a la carta a los Romanos en el capítulo 14. Romanos capítulo 14, ya casi hermanos, ya casi estamos terminando Romanos, así que qué bueno, ¿verdad? Que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Romanos capítulo 14. Y vamos a leer a partir del versículo 1 hasta el versículo 12 de Romanos. Cuando usted lo tenga, si es tan amable, en reverencia a la palabra del Señor, les invito a estar de pie. Y leemos Romanos capítulo 14, versículo 1 al 12. Yo lo voy a leer, usted me sigue con su vista, mis hermanos. Dice la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a orar. Padre eterno, Dios mío, gracias por tu bella y hermosa palabra. Yo te ruego, Padre Celestial, que por favor usted nos hables a nosotros en esta mañana y que podamos tener, Señor, un corazón dócil, humilde, que no haya, Señor, ninguna señal de orgullo en nuestros corazones que pueda entorpecer la obra que tú estás haciendo en nuestras vidas. Señor, venimos el día de hoy reunidos porque queremos honrarte, queremos escucharte tu palabra, queremos adorarte, Dios mío. Hubiésemos, Señor, estado en casa haciendo otra cosa o en otro lugar, pero te hemos puesto a ti, Señor, como prioridad. Ayúdanos, Señor, a estar sometidos al señorío tuyo, al señorío de Jesucristo. Y que todos los días de nuestras vidas podamos siempre estar más cerca de ti. Padre, gracias por los hermanos que nos están visitando. Gracias por los hermanos que están con nosotros en esta mañana. Y por aquellos, Señor, que por alguna u otra razón han estado, Señor, indispuestos por salud o por alguna u otra cosa. Señor, yo te ruego por ellos que en sus casas o en donde ellos se encuentren, tú seas con ellos, ayudándoles, bendiciéndoles. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, amados hermanos. Pueden tomar asiento. Aceptando al débil en la fe. Aceptando al débil en la fe. Un tema principal, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento es el poder que el pecado tiene para destruir la salud espiritual de la iglesia. El pecado, hermanos, es capaz de separar familias. El pecado es capaz de separar matrimonios. El pecado es capaz de dividir la iglesia del Señor. Y Pablo, en estos versículos que hemos leído y
hasta parte del capítulo 15, él se enfoca en un problema específico que los cristianos en Roma, en la iglesia de Roma, estaban teniendo. Ese conflicto se da entre creyentes, a quienes Pablo llama aquí creyentes fuertes y creyentes débiles. Ahora, algunos de ellos, por ejemplo los fuertes, entre los que entienden y disfrutan su libertad en Cristo, que todavía, ¿verdad?, vivían su vida cristiana gozosa, pero habían otros que estaban todavía, hermanos, ahí, que se sentían sujetos o amenazados a ciertas prácticas o tabúes religiosos. En la iglesia primitiva, mis hermanos, muchos judíos que vinieron a la fe en Cristo eran incapaces todavía de descartar leyes que habían sido, ¿verdad?, puestas por Dios. Las leyes ceremoniales, por ejemplo. Ellos se sentían en la obligación de cumplir las leyes mosaicas sobre la dieta. Ellos se sentían en la obligación de hacer una observancia estricta sobre el día de reposo, siendo cristianos. Incluso se sentían en la tentación de ofrecer sacrificios a Dios. Por otro lado, tenemos al otro grupo, que son los gentiles, ¿verdad?, convertidos, que habían salido de sus prácticas y de sus rituales, y ellos se sentían, mis hermanos, que por alguna u otra razón ellos no podían hacer las prácticas que hacían antes. Ellos odiaban toda cosa que tuviera que ver con algún animal sacrificado a los ídolos. Ellos, hermanos, le tenían pánico a eso. Y muchos gentiles, por ejemplo, eran incapaces de comer carne. ¿Y a cuántos de ustedes aquí les gusta la carne? No la carne de pecar, la carne que se come. Pero estos cristianos, mis hermanos, los gentiles débiles, se sentían incapaces de comer carne porque ellos pensaban que la carne era dedicada a los ídolos. Entonces no la comían. En los versículos 1 al 2, el apóstol Pablo habla de ambos tipos de creyentes. Habla de los débiles y los fuertes, pero en primer lugar, él hace una exhortación a un grupo específico. En primero, antes de ir a uno, va a unos que son, ¿verdad?, que se supone que por su madurez, que por su experiencia, pues estos hermanos trataran a los demás con más amor, con más paciencia. Y Pablo se refiere a los fuertes. ¿Por qué Pablo se refiere a los fuertes? Bueno, por la sencilla razón de que ellos son más maduros espiritualmente, de que ellos tienen más conocimiento de las Escrituras, de que ellos tienen una madurez más plena, y entonces ellos, por ese conocimiento que tienen, pueden entonces aceptar a los demás. Y Pablo le dice en el versículo 1 de capítulo 14, recibid al débil en la fe. Pablo le está hablando a los fuertes, pero no para contender sobre opiniones. Reciban al que es débil, pero no para contender sobre preferencias, para tú menospreciar a tu hermano porque crea diferente a ti. No, Pablo no está haciendo aquí una sugerencia. Pablo no le está diciendo, bueno, si ustedes creen, si les parece, acepten al que es débil en la fe, si quieren. No es obligado. No, Pablo no le está diciendo así. Pablo le está diciendo, aceptad al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Él está mandando a los cristianos fuertes que aceptaran a los débiles. Le estaba hablando a los creyentes judíos o gentiles, ¿verdad?, que aceptaran a esos hermanos que no tenían esa madurez como la de ellos. ¿Cuáles eran los débiles? Estaba hablando a creyentes judíos o débiles que fueran débiles, no débiles, hermanos, en el sentido de que eran menos espirituales, no, sino que eran débiles en el entendimiento de la gracia y su manera de vivir en Cristo. Y entonces ellos, como eran débiles, no comían carne, porque ellos pensaban que comer carne era pecado, que comer carne no lo podía hacer porque no glorificaba a Dios, y por eso se abstenían de comer carne. Y esos creyentes débiles, hermanos y hermanas, deben ser recibidos. Esos creyentes débiles deben ser aceptados en amor por aquellos que son maduros espiritualmente. Esos creyentes débiles deben ser recibidos por la iglesia. No es que la libertad de algún hermano en Cristo no se vaya a cuestionar. No, eso es lo que estaba diciendo Pablo, no es eso. Porque si hay un hermano que se siente débil, fuerte,
La fortaleza de la que está hablando aquí no es sinónimo de ¿cómo decir? Espiritualidad. No, porque usted puede tener muchísimo conocimiento y vivir como un impío. Usted puede tener todo el conocimiento del mundo. Usted puede conocer la Biblia de tapa a tapa y vivir como un impío. Y eso es que Pablo se está diciendo. Los fuertes que tienen conocimiento, porque estos tenían conocimiento, pero vamos a ver que no se estaban comportando como fuertes. Cuando nosotros, mis hermanos, nos volvemos orgullosos, cuando nosotros nos sentimos satisfechos con nosotros mismos, debemos recordar que la fortaleza espiritual que tú y yo tenemos proviene del Señor. Y si tú y yo nos sentimos orgullosos y satisfechos y plenos con lo que sabemos y menospreciamos a los demás, debemos recordar que Dios tiene sus maneras en que nos puede recordar a nosotros nuestras debilidades. Todos aquí somos débiles, en el sentido de que todo lo que poseemos ha sido dado de Dios, de arriba. Tú y yo no podemos producir nada bueno. Lo que tú y yo tenemos proviene del cielo, proviene de Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, como dice Santiago, ni sombra de variación. Y tenemos un ejemplo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14. El apóstol Pablo le dijo a los creyentes en la iglesia de Tesalónica que amonestéis a los, ¿qué? ¿Se acuerdan cómo dice la Biblia allí? Que amonestéis a los ociosos. Es decir, que advirtieran con solemnidad a los creyentes que se creían que se creían fuertes y que empujaban su libertad hasta el límite, pero no con el fin de vivir. Estos cristianos no vivían con el fin de agradar al Señor, sino de servirse y agradarse a ellos mismos. El mismo versículo también dice, aquellos que en verdad son fuertes, que alentéis a los de poco ánimo. Que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los débiles, que seáis pacientes para con todos, es decir, que usen la libertad que tienen en Cristo para servir a aquellos que son de su pueblo, que son de su iglesia, que tienen más necesidades. Sostengan a los débiles, alienten a los débiles. Y como le dije, hermanos, al inicio, la debilidad que Pablo está hablando aquí no es que que estos hermanos eran carnales. Ellos no eran carnales. Ellos eran cristianos que amaban al Señor, pero no tenían el conocimiento, no tenían la madurez para aceptar ciertas cosas. Y en los versículos el versículo 2 hasta el 12, Pablo da por lo menos 4 razones por las que usted y yo debemos aceptarnos unos a otros. En primer lugar, deben recibirse los unos a los otros porque Dios es el que nos recibe. En segundo lugar, porque el Señor es quien sustenta a cada creyente. En tercer lugar, porque el Señor es soberano en la vida de cada creyente. Y en cuarto y último lugar, porque solo el Señor será quien juzgará a cada creyente. Yo quiero que usted vea en primer lugar que deben recibirse los unos a los otros porque Dios nos ha recibido. Mire lo que dice el versículo 2 y 3. Porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Quién es este? Es el fuerte. Otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come. Y el que no come no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque Dios le ha recibido. Así que la primera razón por la que usted y yo debemos recibir a los débiles, ¿sabe por qué es? Porque Dios nos ha recibido. Tanto a los débiles como a los fuertes. Dios nos ha recibido a todos en Cristo. Y los débiles consideraban la carne y el vino como inmundos. Los débiles creían esto. Ellos creían que comer carne y beber vino no glorificaba a Dios. Y ellos se abstenían de estos alimentos. Y comían legumbres nada más. Ahora mire conmigo el versículo 3. El apóstol Pablo aquí hace una doble prohibición. Mire lo que dice Pablo. Él se dirige a los fuertes y les dice, el que come, no menosprecie al débil que no come. Mire el término que Pablo está usando aquí a los cristianos de Roma. La iglesia es Roma. El que come, el que no tiene problemas con nada, no menosprecie al que no come. Y el término menospreciar, hermanos, es bastante fuerte.
Porque estos cristianos estaban tentados a mirar a los demás con menosprecio, con poca empatía, con poca estima. No, fulano no cree como nosotros. Fulano el pobre está pasando más hambre porque tú sabes lo bueno que es comerse un bistec. Y fulano lo que anda comiendo ensalada. Y menosprecian a los demás. Y eso no debería ser así en la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque esto trae muchos problemas a la iglesia. Estas diferencias, estas preguntas divisorias, estas actitudes que estos hermanos tenían, podían traer división a la iglesia. Y Pablo, hermanos, no es que aquí la carne, el vino y otras cosas sea lo más importante. No, Pablo está enseñándonos con esto una gran verdad. Y aún en las cosas que no son tan esenciales, usted y yo debemos tener mucho cuidado. Usted y yo tenemos mucho cuidado. Y esto no es nuevo. ¿Por qué? Porque a muchos cristianos se le han subido los humos a la cabeza de que tienen cierto conocimiento. Ya miran a los demás como que los demás son iletrados, que nunca han leído un libro. Y yo he conocido gente así. Yo creo que usted también. Y no solamente le dice a los fuertes esto, sino que también le dice a los débiles, y el que no come. Fuertes, ustedes no menosprecien, no miren a los demás, ¿verdad?, con menosprecio, en poca estima. Pero a los débiles, a los que no comen, no juzguen a los que sí comen. En otras palabras, no acuses, no culpes a los que sí comen, a los que no tienen las mismas preferencias que tú. No los acuses, no los condenes. Porque hay muchos cristianos que llegan al punto de condenar a otros porque no piensan igual que tú. Y el miembro fuerte que trata con menosprecio al miembro débil, y el débil le considera, ¿verdad? Y considera al débil como un legalista, como una persona cerrada de la cabeza, no debe comportarse así. Y el débil no debe ni siquiera, mis hermanos, acusar de irresponsable al fuerte. Porque tú eres fuerte, tú estás siendo irresponsable, estás comiendo carne, eso es sacrificado a los ídolos. No cometas ese error, le está diciendo Pablo. No lo juzgues. No se menosprecien, no se juzguen. ¿Por qué ustedes no deben hacer eso? El versículo 3 nos da la respuesta. Mírelo ahí. Porque Dios le ha recibido. ¿A quién Dios ha recibido? Al fuerte y al débil. A los dos. A los dos Dios los ha recibido. Y Pablo dice la misma verdad en el capítulo 15, en el versículo 7. Mire el capítulo 15, versículo 7. Por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando Dios envió a Pedro a la iglesia de los gentiles, la iglesia lo criticó por comer con estos creyentes nuevos en la fe. Pero Dios le reveló a Pedro que ellos habían recibido el mismo Espíritu Santo que Él le había dado a los demás cristianos. Pero Pedro no había aceptado esta verdad completamente, no lo había procesado. ¿Y sabe lo que hizo Pedro? ¿Qué hizo el apóstol Pedro en ese tiempo? El apóstol Pedro, mis hermanos, se rehusaba a tener compañerismo con otros creyentes. ¿Y sabe lo que hizo el apóstol Pablo? Lo confrontó duramente. Lo confrontó porque incluso hasta este hombre, Bernabé, se estaba yendo tras la hipocresía de ellos. Y no estaban aceptándose los unos a los otros. Y Pablo les tuvo que decir, oye, tú no puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Porque la comunión cristiana no se debe basar, hermanos, no se debe basar sobre preferencias personales. No, que yo creo que en la iglesia se debe usar la batería. No, que yo creo que en la iglesia no se debe usar la batería. No, la comunión cristiana se debe tener sobre las bases de que Dios nos ha aceptado a todos igualmente. Yo he sido justificado igual como el hermano con el que más yo difiero. El hermano con el que más yo tengo problemas ha sido justificado igual que yo, aunque no me guste.
Porque a veces pensamos que los únicos justificados somos nosotros y que lo demás es monte y culebra. Mis hermanos, el gran fundamento para tolerarnos unos a otros, el gran fundamento, la grande fuerza para entender la unidad en la iglesia es que debemos entender en primer lugar que Dios nos ha recibido a todos. Porque ni usted ni yo merecíamos esa maravillosa gracia de Dios. Usted y yo no la merecíamos. Yo no soy mejor que nadie aquí, ni usted mejor que yo. Yo no me puedo creer porque soy el pastor que soy mejor que usted. No, en ninguna manera. El débil y el fuerte, ambos creen en Cristo. Ambos tienen a Cristo como su Señor y es arrogante, es pecaminoso que en la iglesia del Señor existan creyentes de este tipo que no quieran reunirse con otros porque no piensan igual que tú. Eso puede dividir la iglesia del Señor y Pablo estaba tratando este problema con mucha seriedad. Yo espero, mis hermanos, que usted se esté haciendo la pregunta: ¿en cuál categoría yo estoy? ¿Yo estoy entre los débiles? ¿O estoy entre los fuertes? ¿O si su humildad es mucha y le da para reconocer que quizás lo mejor no esté en ninguna? ¿Pero en cuál categoría usted está? Mire, mis hermanos, la segunda razón por la que debemos aceptarnos unos a otros es porque el Señor es quien sostiene a cada cristiano, a cada creyente. Mire lo que dice el versículo 4. ¿Tú quién eres? Que juzgas al criado ajeno. Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Oiga, ¿por qué estará firme? Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y Pablo hace aquí una pregunta bastante directa y retórica. ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Mire, un cristiano fuerte en cuestiones que no sean doctrinales o morales y que no son ordenadas ni prohibidas por la Biblia, tiene la misma necesidad de un cristiano débil. Todos los cristianos tienen la misma necesidad de Dios. No hay algunos que necesitan menos de Dios. No, todos nosotros necesitamos cada día más y más del Señor. Todos somos débiles. Es más, mis hermanos, usted y yo somos tan débiles que para leer la Biblia, oiga, para usted leer la Biblia, si usted no tiene la ayuda del Espíritu Santo, usted no la puede entender ni aplicarla. Mire lo débil que usted y yo somos. Que a veces creemos que sí, que nuestro conocimiento nos da para entender ciertas cosas. Y no, hermanos, aún para eso yo necesito a Dios. Para yo aplicar la Biblia yo necesito a Dios porque José no puede. El que puede es el Espíritu Santo que está en José, que me ayude, me da la fortaleza para yo ir cada día conformándome a la imagen de Cristo. Y el apóstol Pablo confronta a estos dos grupos y les hace una pregunta muy directa. ¿Tú quién eres? Oiga cómo Pablo confronta a estos hermanos en la fe. Imagínese que hoy día le dijéramos a alguien así. Pues se iría de la iglesia. Porque me confrontaron o me hablaron mal o me dijeron esto y lo otro. Yo creo que, ¿verdad?, los cristianos han llegado al mismo nivel de sensibilidad que el mundo. Y por cualquier cosita, por cualquier brisita se espantan y se sienten ofendidos. ¿Quién crees que eres para que juzgues a tu hermano débil o fuerte? Es como si dijera, ¿qué derecho tienen cualquiera de ustedes, sea maduro, sea débil, con mucha instrucción o con poca, para que tú juzgues al que es siervo y criado de Jesucristo? ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Porque a veces nos ponemos en la posición de jueces. Y usted y yo no somos jueces. Ajá, pastor, entonces no se puede corregir al hermano que está en pecado. Claro que sí, se debe condenar el pecado. Sí, se debe hacer eso. Lo que no se debe hacer es condenar al hermano porque el hermano tenga una preferencia diferente a la tuya. Y lo más interesante es que aquí, mire, aquí, todo lo que están aquí, vamos a dar cuentas a Dios.
Esposas, ustedes van a dar cuentas a Dios. Maridos, esposos, ustedes van a dar cuentas a Dios. Los pastores también van a dar una cuenta un poquito más seria, porque tienen que darle cuenta a Dios por todos ustedes. Pero todos nosotros vamos a pararnos un día delante del Señor y le vamos a decir qué hicimos. ¿Qué hicimos? Vamos a darle cuenta por menospreciar al hermano débil. Vamos a darle cuenta por juzgar al hermano fuerte. Vamos a darle cuenta por esas cosas. Y mire, querido hermano, la evaluación que usted haga de un hermano en la fe no cambia en lo más mínimo su posición delante del Señor. La evaluación que tú hagas de mí no va a cambiar mi posición delante del Señor, porque Dios ya me ha recibido. Ya Dios me ha aceptado, me ha justificado. Eso no va a cambiar. Ahora Dios me va a querer menos porque tú dijiste eso. No. Eso no va a cambiar quién yo soy delante de Dios. Porque ya Dios me ha recibido. Cada creyente, sea fuerte o débil, está en pie, como dice el versículo, para su propio Señor. Para su propio Señor estará en pie. Gloria a Dios. Porque es poderoso, oiga esto, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme al débil y al fuerte. Es decir, que ambos, aún el fuerte con su fortaleza, no puede estar firme por sí mismo. Necesita de Dios. Necesita del Señor. Y el débil, ¿qué podemos decir? El débil necesita de Dios también. Mire, cada cristiano, ¿cuántos son cristianos aquí? Todos son cristianos, ¿verdad? ¿Todos? Bueno, voy a aceptar ese amén como que todos somos cristianos. Pero cada uno de nosotros, oiga esto, cada uno de nosotros, usted y yo, vamos a estar de pie delante del tribunal de Cristo. Cada uno de ustedes. El creyente más débil que usted conozca va a estar de pie ante el Señor Jesucristo porque se presentará glorioso, vindicado, amado, perdonado, aceptado, porque no sobre las bases de lo que tú pienses sobre Él, es porque ya Dios lo ha recibido. Por eso se va a mantener de pie ese día, porque Dios lo ha recibido. Y la justificación por fe, mis hermanos, es la esencia misma de lo que significa ser cristiano. Una persona es cristiana porque ha sido justificada por la fe. El hermano ha sido justificado por la fe y él permanece justo delante de Dios. El hermano que no te gusta, que tú difieres mucho con él, permanece justo delante de Dios. Porque no va a cambiar su posición delante de Dios lo que tú digas. Así que si todos nosotros vamos a dar cuentas delante de Dios, hermano, asegúrese de que las cuentas que usted vaya a dar sean buenas. Asegúrese de que sus cuentas sean buenas, porque usted tiene que tener cuidado cuando va a hablar de un hermano. Usted tiene que tener cuidado. Usted no lo puede tratar con menosprecio, no lo puede juzgar, porque ese hermano es hijo de Dios. En tercer lugar, la tercera razón por la que debemos recibirnos unos a otros, mis hermanos, es porque el Señor es soberano en la vida de cada uno de nosotros. Mire lo que dice el versículo 5 al 9. Romanos 14, 5 al 9. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, ¿qué hace? Lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quiénes somos? Somos del Señor. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir
para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Oiga, bien sea que usted sea fuerte o débil, un creyente, cualquier cristiano sincero que ame a Dios, se va a sentir que lo que está haciendo, si es honesto, si es sincero delante de Dios, Señor, se va a hacer la siguiente pregunta: ¿esto agrada al Señor? ¿Esto va a traer gloria y honra al Señor? ¿Esto va a traer gloria a su nombre? Porque ser fuerte, otra vez, acuérdese de eso en la cabeza, no es sinónimo de ser espiritual. Usted puede saberse la Biblia en varios idiomas de tapa a tapa y eso no le hace más espiritual. El problema en la iglesia de Roma, igual como sucede en muchas iglesias del día de hoy, era que algunos creyentes de ambos bandos se creían más espirituales que otros. Y eso sucede en esta iglesia también. No podemos negar la realidad de que aquí hay algunos que se sienten más espirituales que otros. Se sienten con los humos aquí. Y las cosas no hay que hablarlas. Mire el versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí hay un problema serio. Y es el desacuerdo de cómo vamos a actuar o qué vamos a hacer sobre ciertos días. Y Pablo está hablando aquí a judíos, a gentiles. Y para los judíos, el día de reposo no solamente se refería a ese día del séptimo día de la semana, en el día en que se descansaba y se tomaba ese día para la adoración a Dios, sino también a toda una serie de días o periodos de tiempos que se veneraban. Y al mismo tiempo, al igual que el consumo de ciertos alimentos, el cristiano judío débil mantenía un vínculo muy fuerte con los días del judaísmo, ¿verdad? Con días especiales del judaísmo, y se sentían obligados a guardarlo. Oye, los cristianos ya lavados por la sangre de Jesucristo eran débiles y se sentían obligados a guardar el día de reposo, el sábado. El gentil débil, por otro lado, quería separarse lo más que pudiera de los días especiales de su antiguo paganismo. Y mire, a lo mejor esto le va a sonar raro, pero yo conozco evangélicos que no ponen un arbolito de Navidad en sus casas. Yo no tengo problemas con eso. Si usted no pone un arbolito de Navidad en su casa, no hay ningún problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted empiece a predicar eso como una ley, que el que pone un arbolito de Navidad en su casa es hijo del diablo. Eso es el pecado, ese es el problema. Si a usted no le gustan los arbolitos, no hay problema, no lo ponga, no invierte esa cantidad de dinero innecesaria, porque están muy caros. Ahora, hay otros que para ellos ir al cine es pecado. Y usted y yo conocemos esos grupos. Ir al cine es pecado. Yo no voy al cine porque en el cine se ve de todas barbaridades. ¿Y dónde tú vives, hermano? Hay otros cristianos que dicen que usar pantalón es pecado. Y no se ponen un pantalón. Y al que usa pantalón lo condenan. Usted y yo conocemos ese grupo de personas. Otros creen que maquillarse es pecado. Bueno, yo pienso que sería pecado si algunas no se maquillaran. Pero no es pecado maquillarse. No es pecado comer carne. No es pecado usar batería, usar guitarra eléctrica en la iglesia. En mi país hay un grupo de cristianos llamados los rabacucos. Búsquelo después. Y estos hermanos dicen que beber café es del diablo. Si usted bebe café, se lo va a llevar el diablo, así dicen. Hermano, y a mí me gusta mucho el café. Yo no bebería café delante de ese hermano, porque a mí me gusta el café. Pero ¿sabe lo que le estoy diciendo con esto? Que estos hermanos condenan, lo mismo que están haciendo los débiles, condenan a los que sí beben café. Y dicen que no son justos de presentarse delante de Dios porque beben café. Esto es real, yo no estoy relajando.
Dice el versículo 5. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Mis hermanos, esto a simple vista es como pareciera empeorar el problema. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Convencido de qué? Bueno, yo le voy a dar una respuesta, no es la única, usted puede tener otra, pero yo creo que la respuesta es esta. Estoy plenamente convencido de que estoy comprometido en algo que, número 1, no es pecado. Número 2, esto que yo estoy haciendo honra a Cristo. Número 3, esto yo creo que es la mejor manera en la que yo pienso que yo debo de actuar. Y yo debo de estar plenamente convencido en esto. Porque dice Pablo al final del versículo que si tú comes carne y dudas, es pecado, porque todo lo que no proviene de fe es pecado. Y si tú, hermano, haces algo en contra de tu conciencia, porque la conciencia nos dice a nosotros en nuestras conciencias creamos las cosas que son buenas y las cosas que son malas. Y si tú vas en contra de tu conciencia, entonces tú estás pecando. Tú debes estar plenamente convencido, hermano y hermana, de que eso que tú estás haciendo no es pecado. Si es pecado, tú tienes la más mínima duda de que es pecado, pregunta o no lo hagas. Pregúntate si eso honra a Cristo. Tú debes estar seguro de eso. Porque no es solamente usar la batería. ¿Esto va a honrar a Cristo? O sea, tú tienes que hacerte una serie de preguntas. No es que tú seas, ¿verdad? Dicen algo y tú inmediatamente lo hagas. Tú puedes analizar lo que la gente está diciendo. Y si esa es la tercer lugar, si esa es la manera en la que tú debes actuar, si esa manera en la que tú actúas es la correcta. Mire, yo quiero que usted vea algo aquí, porque esto es por encimita. Pero esta no es la única solución. Porque a lo mejor usted puede estar plenamente convencido de que esa es la única manera de honrar a Dios. Y esa, hermanos, no se convenza de eso. Porque hay muchas maneras en las que usted y yo individualmente podemos honrar a Dios. Así que no se convenza de que lo que usted hace es la ley, de lo que usted hace es la única manera en la que todo cristiano debería vivir. No, el versículo 6 dice, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no lo hace, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios también. Delante de Dios, mis hermanos, delante de nuestro Dios, no es cuestión de observancia, no es cuestión de hacer algo, son las cuestiones de las intenciones. ¿Cuál es mi intención al hacer esto? Porque todos nosotros tenemos motivaciones a la hora de hacer algo. Todos nosotros somos motivados por algo. Usted es motivado a venir a la iglesia. Ahora, ¿cuáles son sus motivaciones? Si usted está soltero, viene a la iglesia quizás porque le gusta una hermanita. Puede ser esa su motivación. Y usted debe de estar plenamente convencido en su mente. Si usted está viniendo a la iglesia, está viniendo porque quiere conocer más de Dios, porque quiere tener más comunión con Dios. Ahora bien, mis hermanos, en todo esto la mayor responsabilidad recae sobre quién. Hay dos grupos. ¿Sobre quién recae la mayor responsabilidad? Sobre los fuertes. ¿Por qué? Porque los fuertes se supone que sean los que saben más, los que tienen más conocimiento. Los fuertes son los que tienen que dirigir a los que son débiles. Los fuertes son los que tienen que tener cuidado cómo se van a manejar delante de aquellos que son débiles. Los fuertes tienen que tener cuidado. Y Pablo advirtió a los cristianos en Corinto sobre esto. Primero a los Corintios capítulo 8, versículo 9 al 13. Escuche esto. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de los sacrificios a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo, por tu conocimiento, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano o a mi hermana
ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. Hermanos y hermanas, si tú sabes que yo tengo problemas con el arbolito, no me invite a tu casa en diciembre, escóndelo cuando yo vaya. No es que yo no tenga problemas, yo tengo un arbolito. Pero si tú sabes que no me gustan los arbolitos, no hieras mi conciencia. Porque cuando yo esté en tu casa y esté viendo esos bombillitos, yo voy a estar pensando en que eso representa a los cristianos que eran quemados en la hoguera y mi mente no va a estar bien. Yo voy a estar pensando, este hermano tiene problemas. Mi mente, tú tienes que cuidarme. Tú tienes que pensar en mí. Hermanos, es así. Cuando el apóstol Pablo estuvo delante del Sanedrín en Hechos 23:1, Pablo dijo, yo con toda buena conciencia, dice Pablo, he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Oiga, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y a la luz del pasaje que nosotros leímos, mire, usted y yo debemos ver que aquí el apóstol Pablo no se sentía culpable de haber comprometido la conciencia de un hermano. Pablo decía, con limpia conciencia, yo he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Yo no creo, yo no estoy seguro, yo no sé. Pablo está diciendo, yo no creo que le he sido ocasión de caer a algún hermano, porque yo tengo limpia conciencia. Porque Pablo sabía que él se tenía que someter al señorío de Jesucristo. Pablo vivía para el Señor. Y él trataba de honrar al Señor. Y es el mismo principio que encontramos en el versículo 7 y 8. Porque ninguno de nosotros vive para sí. Y ninguno muere para sí. Versículo 8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, usted y yo somos del Señor. Mire, mis hermanos, en toda la Biblia usted y yo podemos encontrar una absoluta advertencia, un llamado, un mandamiento a vivir vidas santas, pero no solamente eso, a someternos al señorío de Jesucristo. Porque hay algunos cristianos que sí, se han arrepentido y han recibido a Jesucristo como Salvador, pero no lo quieren como Señor. Entonces, si tú eres cristiano, tú tienes que someterte a Cristo. Y si no te gusta someterte a Cristo, entonces tienes problemas, no eres salvo. Porque la santidad no es una opción. Someterse al señorío de Jesucristo, un cristiano no tiene la opción de someterse o no. Debe de hacerlo porque Él es Señor de los muertos como de los que viven. Porque para esto Cristo murió y volvió a vivir, dice la Biblia. No es que Él se va a convertir en Señor. No, Él es el Señor. Usted y yo sabemos que Él es el Señor. Pero el pueblo, el mundo va a conocer que Él será el Señor. Porque el mundo todavía no lo quiere reconocer. Pero Pablo dice en Filipenses que ante Él se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el Señor. Y lo que usted y yo hagamos por algún hermano en la fe, no solamente lo hacemos por ellos, lo hacemos para el Señor. Porque somos del Señor. Cristo es nuestro Señor soberano. Y todas las cosas que hagamos, mis hermanos, incluso hasta en la muerte, yo debo glorificar a Dios. ¿Sabe lo que dice 1 Corintios capítulo 10, versículo 31? Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo ¿para quién? Para la gloria de Dios. Mira el versículo 9. Porque Cristo para esto murió. ¿Para qué Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué murió Cristo? Murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es interesante que Pablo eleva nuestras relaciones humanas con nuestros hermanos al mismo nivel de esta gran verdad teológica profunda de la muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo. Cristo murió y resucitó para ser nuestro Señor.
Pablo hubiese dicho, sométanse, ámense los unos a los otros, porque ustedes deben de hacerlo. No, pero él dice, porque Cristo murió, resucitó, volvió a vivir para ser Señor tuyo y mío. Yo no me gobierno, hermano. Yo tengo dueño, usted no se gobierna. Y usted tiene libertad. Y Pablo dice, creo que es Pablo que dice, que no debemos usar nuestra libertad como pretexto para la carne, como ocasión. Yo soy libre, pues entonces voy a pecar. No, yo soy libre en Cristo, pero libre para hacer su voluntad, no la mía. Para eso Cristo me ha hecho libre. Hemos sido comprados, dice la Biblia en Corintios, por precio. ¿Cuál precio, hermano? La sangre de Jesús. Y Pablo le dice a los cristianos en Éfeso, a los pastores, que deben tener mucho cuidado, porque deben pastorear la grey de Dios, la cual ha sido comprada con precio. ¿Cuál precio? La sangre de Cristo. El último lugar, mis hermanos, la cuarta razón por la que tenemos que aceptarnos unos a otros es porque el Señor será quien juzgue a cada creyente. Mire lo que dice el versículo 10 al 12. Pero tú, y se parece como al versículo 3 y 4. Si usted lee el versículo 3 y 4, es como semejante. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y el versículo 10 dice, pero tú otra vez, ¿por qué juzgas a tu hermano débil? ¿Por qué juzgas a tu hermano? Tú también fuerte. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Todos. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará, ¿qué? Toda rodilla. Y solamente toda rodilla, no. Y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, usted y yo, dará cuentas a Dios. Mire, ellos, el débil por un lado y el fuerte por otro lado, ambos se van a estar presentando delante del Cordero y van a dar cuentas ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo no es un juicio para condenación. No, usted y yo ya no seremos condenados, nunca más. Romanos 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación. Ese juicio será ¿para qué? Donde las obras tuyas y mías van a ser probadas, van a ser juzgadas por el Señor Jesucristo. Y miren lo que dice 2 Corintios 5.10, otra vez Pablo menciona la misma palabra, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Usted y yo nos vamos a parar delante del Cordero, delante de nuestro Señor soberano, y le vamos a dar cuentas. Le vamos a dar cuentas. ¿Usted pensaba que no? Pues fíjese que sí. Fíjese que sí. Usted va a dar cuenta a Dios por no venir a la iglesia. Porque hay cristianos que no vienen a la iglesia. No vienen con regularidad a la iglesia y se sienten bien. Pero ¿sabe cuál es el problema con no venir mucho a la iglesia? Que después no le hace falta. Se acostumbran al sofá y al Netflix y a ver el servicio por internet. No hay iglesias por internet. Nosotros transmitimos los servicios o grabamos los servicios. No es para que usted se quede en casa. Porque una cosa es verlo por la pantalla, pero una cosa es tenerlo aquí, hermanos. Una cosa es gozarnos. El salmista dijo, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos se queden en casa viendo el servicio. No, habitar los hermanos juntos, together, en armonía. Entonces necesitamos unidad. Necesitamos estar unidos. Pablo dice en 1 Corintios 4:5, oiga, qué gran versículo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Y dice,
y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Mire, yo no debo juzgar a mi hermano fuerte, ni el hermano fuerte debe menospreciarme. Yo no soy juez, el juez es el Señor Jesucristo. Él es el que yo le tengo que rendir cuentas. Y Él es el que va a juzgar. Y me dice a mí, oye, no juzgues esas cosas triviales antes de tiempo. No es que no juzguemos a un hermano que ha fornicado, que ha adulterado. Eso se debe condenar, el pecado se debe condenar. El pecado se debe reprender. Porque es la única manera en que la iglesia va a representar a ese Dios santo. Pero si la iglesia no disciplina, no está representando a Dios. Porque Dios es un Dios 3 veces santo. Entonces, mis hermanos, no es que no juzguemos el pecado, sí. Se debe corregir el pecado. Se debe alentar a los débiles. Pero no debemos juzgar al hermano porque piense diferente a mí. El pastor no le gustan los arbolitos. Cuando venga a mi casa le voy a poner un bosque de arbolitos de Navidad. No me juzgue, hermano. No me juzgue, porque el Señor manifestará las intenciones de los corazones. El Señor va a manifestar por qué a mí no me gustan los arbolitos. Y va a manifestar también por qué usted me está juzgando. Y entonces, usted, el fuerte y el débil, vamos a recibir condenación. No. Juicio. No. Una pela. No. Alabanzas de Dios. Entonces, hermano, no nos preocupemos tanto en por qué el hermano piensa de esta manera. ¿Por qué el hermano no le gusta usar corbatas? ¿O por qué el hermano no le gusta usar zapatos y no tenis? No te preocupes por eso, preocúpate en lo tuyo. Porque ambos van a recibir su alabanza de Dios. Y esto, hermanos, donde hay celos y contiendas y estos problemas de la carne, la iglesia del Señor no avanza. Oiga, qué alentadoras estas palabras. Al débil y al fuerte, no se rechacen, no se juzguen. Todo lo contrario, recíbanse, ámense unos a otros, porque cada uno va a recibir su alabanza de Dios, su elogio de Dios. Mire, usted y yo no vamos a ser llamados. Cuando digo usted y yo, estoy hablando en general, los pastores sí van a dar cuentas a Dios por todos. Pero usted y yo no vamos a ser llamados a dar cuentas por los pecados de otros, o por las actitudes o las conductas de otros. No, usted va a dar cuenta a Dios de usted. Porque es lo que dice el versículo. Cada uno dará a Dios cuentas de sí. Usted va a dar cuenta de lo suyo, no de lo mío. Dios no le va a preguntar a usted, ¿cómo se comportó José? O ¿por qué José no vino a la iglesia este domingo, fulanito? No, yo no sé, Dios, tú sabes que a lo mejor el pastor estaba enfermo, qué sé yo. No, Dios no te va a preguntar eso a ti. Él me lo va a preguntar a mí. Nuestra responsabilidad no es juzgar, no es despreciar al débil o herir de cualquier manera a un hermano o una hermana que piense diferente a mí. No es mi responsabilidad. Mi llamado, hermanos, es a recibirlo, alentar a los débiles, sostenerlos. Ese es mi deber. Si yo soy fuerte, entonces yo me debo de comportar como tal. Mi conocimiento yo lo debo poner en práctica. Yo sé que el amor, ¿verdad? Cubre multitud de pecados. Yo debo de amar, no solamente decirlo. Y entonces la ley será cumplida, ¿se acuerdan? Lo que dice Romanos 13. Entonces, mis hermanos, en conclusión, usted y yo debemos procurar la unidad en la iglesia. Si usted es miembro de la iglesia, ¿usted sabía que es su responsabilidad mantener la unidad en la iglesia? ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo que no? Yo te voy a explicar ya mismo. Tú mantienes la unidad de la iglesia cuando tú alientas a otros a venir a la iglesia, cuando tú evitas
O hay algún hermano que viene con algún comentario negativo o cualquier otra cosa. Hermano, evalúalo, quizás tú estás equivocado. Vamos a verlo, vamos a hablar con fulano. Pero debemos procurar la unidad en el cuerpo de Cristo. Si tú eres miembro de esta iglesia, aunque no estés en la iglesia hoy, es tu responsabilidad mantener la unidad en la iglesia. No es responsabilidad del pastor nada más. Es de cada uno de nosotros. Debemos recibirnos unos a otros porque usted y yo, hermano y hermana, hemos sido comprados por precio. Y esas preguntas que causan divisiones, esas actitudes pecaminosas contra los demás, debemos evitarla a lo más mínimo. Porque si traemos eso a la luz y empezamos a menospreciarnos los unos a los otros, el que entre por esa puerta va a decir, no, pero esta gente no ha conocido al Señor. Hermanos, Jesucristo rogó al Padre y le dijo, Señor, ruego por estos, para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Jesucristo oró por la unidad de su iglesia, no por la división. Jesucristo oró para que su pueblo se mantuviera unido a pesar de las diferencias. Porque todos aquí somos diferentes. Aquí yo no soy el único dominicano aquí. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay salvadoreños, mexicanos, hay de todas las nacionalidades. Pero eso no significa entonces que todos deban comportarse como yo me comporto. Aún con nuestras diferencias, nuestros trasfondos, que son muy diferentes, porque hay algunos cristianos que han venido de un trasfondo religioso muy estricto y deben de aflojarle un poquito. Aflójale un poquito, no seas tan estricto, hermano o hermana. Pero debemos recibirnos unos a otros, porque Dios nos ha recibido. Todos vamos a dar cuenta delante de Dios, así que usted se debe asegurar de que las cuentas que usted dé sean buenas. Ocúpese en lo suyo. Ocúpese en mantener la unidad de la iglesia, en servir al Señor, en ser un siervo del Señor Jesucristo. Ocúpese en eso, no en dividir la iglesia. Mire, ante Él, ante Cristo se va a doblar toda rodilla. Hasta usted y yo. Vamos a reconocer asombrados la grandeza, la omnipotencia de ese Dios todopoderoso. Nos vamos a quedar con la boca abierta. Y vamos a confesar, Jesucristo es el Señor. Aunque ya lo sepamos, lo vamos a decir otra vez. Porque Él lo dijo, que toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y todos aquí tenemos lenguas. Así que usted y yo vamos a confesar el señorío de Jesucristo una y otra vez. Mire, aquellos que están sin Cristo, si tú murieras ahora, es una pregunta muy simple, y sé honesto, ¿a dónde tú crees que tú irías? Hay dos caminos, el camino al infierno y el camino al cielo. Para el camino al infierno hay muchos, muchísimos, incontables, pero para ir al cielo hay solo uno solo, y es Jesucristo. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy la verdad. Yo soy. Él es el único que puede perdonar pecados. Él es el único que puede limpiar la suciedad de tu alma, Jesucristo. Tu decencia no sirve. Y Cristo es el único que puede hacer de ti una nueva creación. Porque Él dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cristo puede hacer eso. Cristo te puede dar vida nueva. Y qué bueno que estás en la iglesia bautista, vida nueva. Pero Cristo te puede dar vida nueva. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados, renunciar al mundo, renunciar al pecado y creer en Cristo. Tienes que hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque aquí nadie va a dar cuentas por qué tú no te convertiste. Tú te vas a parar delante de Dios y vas a decir por qué tú no quisiste arrepentirte de tus pecados. ¿Y sabe qué es lo peor de irse
al infierno sin Cristo, no es que la gente se vaya al infierno y ya. No, porque si fuera así nada más, ¿verdad? Fuera un cachú. Pero las personas que se mueren sin Cristo se van a ir al infierno conscientes de que rechazaron al único camino al cielo. Pero no solamente eso, van a estar todo el tiempo, por una eternidad, hermanos, torturados por la presencia de Dios. Porque los rechazaron al único que podía salvarlos. Es difícil. Toda una eternidad conscientes y viendo a aquel que te podía dar la vida y sufriendo por toda una eternidad. Créame, mire, el diablo no es el rey del infierno. El diablo va a estar sufriendo igualito como usted. El diablo va a estar tirando gritos. Él no es el rey del infierno. Cristo reina y es soberano sobre toda su creación. Y debes arrepentirte para ir al cielo. Venir a la iglesia no te hace cristiano. Ir a un restaurante italiano no me hace a mí italiano. Venir a la iglesia no te hace cristiano. Bautizarte no te hace cristiano. Tomar la Santa Cena no te hace cristiano. Mire, Cristo entregó su vida en una cruz para darnos vida, para darnos libertad de nuestro pecado. Él resucitó al tercer día con gran poder y gloria. Él vive, Él reina y está sentado en su gran trono intercediendo por los suyos. Y es precisamente, mis hermanos, lo que vamos a hacer el día de hoy, que estamos recordando el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que se entregó su cuerpo, que fue molido en una cruz por nuestros pecados y derramó su sangre preciosa para darnos libertad. Hacemos hoy el día, recordando, ¿verdad?, el día en que Cristo entregó su vida por nosotros. Vamos a orar, hermanos, para concluir el mensaje y luego seguimos con la celebración de la Cena del Señor. Padre, gracias, Señor, por darnos el gran honor y privilegio de estar aquí en esta mañana. No soy digno, que entregó su cuerpo en una cruz como